No puedes echar a la familia de su propia casa, dijo mi hijo Diego, sus palabras cortando el aire como cristales rotos. Pero, al estar allí viendo cómo transformaban mi hogar ancestral en su lugar personal de fiestas, no podía evitar preguntarme, ¿seguía siendo su hogar cuando habían olvidado que primero fue mío? La casa en la calle Maple había sido testigo de más de un siglo de historia de la familia Elizondo. Cada tabla del piso que crujía, cada escalón desgastado en la gran escalera, contaba una historia. Ahora, a mis 62 años, cada noche pasaba los dedos por la suave barandilla de madera, tal como lo hacía mi abuela antes que yo. La casa se había convertido en algo más que paredes y un techo, era mi ancla, mi refugio y mi legado. Me llamo Dolores Elizondo, y hace 20 años mi esposo Marco me dejó por su secretaria de 25 años. El recuerdo de ese día sigue fresco en mi mente, como una fotografía que se niega a desvanecerse. Estaba en nuestra cocina, jugueteando con su anillo de bodas, incapaz de mirarme a los ojos. Lo siento, Dolores. Nunca quise que esto pasara, susurró, su voz apenas audible por el suave zumbido del refrigerador. Me aferré al mostrador de la cocina hasta que mis nudillos se pusieron blancos, luchando por mantener mi voz firme. ¿Ella te hace feliz, Marco? Él asintió, todavía evitando mi mirada. Me aseguraré de que Diego esté bien. Pagaré una buena pensión, prometió. Y, para ser justos, cumplió esa promesa. Cada mes, sin falta, el dinero llegaba a mi cuenta. Guardé cada centavo para el fondo universitario de Diego, trabajando horas extras en la agencia de marketing para cubrir nuestros gastos diarios. La casa, gracias a Dios, ya estaba pagada, el último regalo de mi abuela para mí. Una vez, equipos de filmación usaron nuestra casa para una película de época sobre la guerra civil, diciendo que capturaba perfectamente la esencia de ese tiempo. El productor ofreció una cantidad obscena de dinero para comprarla, pero no podía venderla. Esta casa no era solo una propiedad, era nuestra herencia, nuestra historia, nuestro corazón. Después de que Marco se fue, me entregué a dos cosas, mi trabajo y criar a Diego. Citas. Nunca se sintieron bien. Mis colegas intentaban presentarme a alguien, pero siempre rechazaba con una risa. Estoy casada con mi carrera, bromeaba, pero la verdad era que había perdido la fe en el amor. Diego se convirtió en mi mundo entero. Desarrollamos nuestras rutinas, desayunar juntos cada mañana, hacer la tarea en la mesa de la cocina, noches de cine los domingos. Se graduó con honores y fue a una buena universidad, gracias a los pagos de la pensión de su padre. La vida había tomado un ritmo cómodo, y pensé que ya lo tenía todo resuelto. Entonces, el año pasado, Diego trajo a Paola a casa desde el trabajo. Al principio, parecía lo suficientemente agradable, siempre sonriendo, halagando la casa, preguntando sobre las fotos familiares. Pero algo no me cuadraba. Tal vez era la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos o cómo cambiaba de tema cada vez que se hablaba del trabajo. Aún así, me dije que solo estaba siendo una madre sobreprotectora. «Mamá, nos vamos a casar», anunció Diego durante la cena una noche. Recuerdo haber forzado una sonrisa y abrazarlos a ambos, reprimiendo ese molesto presentimiento en mi interior. «Estoy tan feliz por ustedes», dije, y lo decía en serio. O al menos, quería decirlo en serio. La boda fue pequeña pero encantadora. Me senté en la primera fila, viendo a mi hijo prometer su vida a esta mujer que apenas conocía. Marco también estaba allí, con su nueva familia, la esposa número 2 y sus gemelos adolescentes. Nos saludamos cortésmente, pero no hablamos. Todo parecía estar bien al principio. Consiguieron un departamento al otro lado de la ciudad, ambos trabajando en la misma startup tecnológica. A veces los invitaba a cenar, observando cómo Paola inspeccionaba todo en la casa con esa mirada calculadora suya. Pero nunca imaginé lo rápido que cambiarían las cosas ni que mi vida tranquila estaba a punto de volcarse por completo. Estaba en el trabajo cuando recibí la llamada de Diego. Su voz temblaba, y podía notar que había estado llorando. «Mamá, están despidiendo a la mitad de la compañía. Paola y yo, nos quedaremos sin trabajo». Sentí que mi corazón se hundía. Sabía lo difícil que era perder un empleo, había visto a suficientes colegas pasar por eso en mis años de marketing. «Respira profundo, cariño. Dime qué necesitas». «No podremos pagar la renta del próximo mes», dijo, su voz apenas audible. «Nuestros ahorros»,
prácticamente se han agotado. Después de hacer algunos cálculos rápidos, transferí suficiente dinero para cubrir 3 meses de renta de su departamento. No era una cantidad pequeña, pero tenía algo de ahorros, y este era mi hijo. Esto debería darles tiempo para encontrar nuevos trabajos, le dije. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de esperanza y decepción. Diego consiguió un nuevo puesto en una empresa más pequeña, pero el salario era significativamente menor que el que ganaba antes. Paola, por otro lado, bueno, traté de no juzgar, pero su búsqueda de empleo parecía, en el mejor de los casos, a medias. Cuando los visitaba, a menudo la encontraba desplazándose por redes sociales en lugar de buscar ofertas de trabajo. Entonces llegó otra llamada de Diego, justo cuando los 3 meses estaban por terminar. Mamá, odio pedir esto, pero, ¿hay alguna posibilidad de que podamos quedarnos contigo un tiempo? Solo hasta que las cosas mejoren. Miré alrededor de mi gran casa vacía, pensando en todas las habitaciones sin usar. Por supuesto, cariño. Sabes que siempre hay espacio para ustedes aquí. Llegaron un domingo por la tarde, su auto lleno de pertenencias. Mientras les ayudaba a subir cajas a la antigua habitación de Diego, no podía evitar notar cómo los ojos de Paola recorrían la casa, observando todo con una intensidad que me incomodaba. Dolores, dijo, con una voz dulcemente empalagosa, tu cuarto es simplemente precioso, y esa oficina en casa sería perfecta como nuestro espacio de trabajo mientras buscamos empleo. Tal vez Diego y yo podríamos tomar ese cuarto. Es más grande y, como somos dos. Lo siento, Paola, respondí, con firmeza pero amablemente, pero ese es mi espacio personal. Necesito mi oficina para trabajar, y a veces tengo que hacer llamadas tarde en la noche. La antigua habitación de Diego es bastante espaciosa, y tendrán mucho espacio para guardar cosas en el cuarto de invitados al otro lado del pasillo. Su rostro se ensombreció, y aunque no dijo nada, la mirada en sus ojos me envió un escalofrío por la espalda. Frunció los labios y se dio la vuelta, arrastrando su maleta escaleras arriba con más fuerza de la necesaria. Diego me dio una sonrisa de disculpa. Gracias por esto, mamá. Realmente lo apreciamos. La vida tomó un nuevo ritmo, o al menos eso intenté decirme a mí misma. Cada mañana, me levantaba a las 6, hacía café y me iba al trabajo. Diego salía a la misma hora para su nuevo empleo. ¿Y Paola? Paola seguía dormida. Intenté no pensar demasiado en ello durante los primeros días. Probablemente sigue aplicando para trabajos en línea, me decía. Pero a medida que pasaban los días, surgió un patrón que era imposible ignorar. Cada tarde, al regresar del trabajo, la encontraba exactamente donde estaba esa mañana, tirada en el sofá de mi sala, con el teléfono en la mano, rodeada de bolsas vacías de bocadillos y tazas de café. Los platos de su almuerzo estaban apilados en el fregadero, con migajas esparcidas por mi encimera. ¿Cómo fue la búsqueda de empleo hoy?, le preguntaba, intentando mantener un tono ligero. Oh, ya sabes, nada realmente adecuado para mis calificaciones, respondía sin siquiera mirar su teléfono. Pasaron 2 semanas así. La casa, que siempre había mantenido impecable, empezaba a mostrar signos de descuido. El polvo se acumulaba en los muebles, los platos se apilaban y la ropa sucia desbordaba los cestos. Después de un día particularmente largo en el trabajo, decidí que era momento de una conversación amable. Estábamos cenando, una comida que yo misma preparé después de limpiar la cocina primero. Me aclaré la garganta nerviosamente. Paola, cariño, comencé, manteniendo mi voz lo más suave posible, estaba pensando que, ya que estás en casa durante el día, tal vez podrías ayudar un poco con las tareas de la casa. Solo mientras encuentras un empleo, por supuesto. El cambio en su expresión fue instantáneo. Su tenedor chocó contra el plato, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sabía, gritó, volviéndose hacia Diego. Sabía que intentaría convertirme en su sirvienta. Solo porque estoy desempleada temporalmente no significa que deba ser la criada de tu madre. Me quedé ahí, atónita. Paola, eso no es lo que... Has estado menospreciándome desde el primer día. Ahora estaba llorando de verdad. ¿Piensas que no soy lo suficientemente buena para tu precioso hijo o tu preciosa casa? Paola, por favor, no quise decir, pero ya estaba empujando su silla hacia atrás y corriendo de la mesa con un aire dramático. Diego se levantó, su rostro oscuro de enojo.
Mamá, no puedo creer que hayas sido tan cruel con Paola. Está pasando por un momento muy difícil ahora mismo. Después de esa noche, las cosas empeoraron aún más. Yo seguía haciendo toda la comida y la limpieza mientras ellos pedían comida para llevar y dejaban sus envases vacíos donde quiera que terminaban de comer. Por costumbre o tal vez por esperanza, aún los llamaba para cenar cuando cocinaba. Bajaban, comían sin decir palabra y dejaban sus platos sucios en la mesa. Las semanas pasaron lentamente, cada día se sentía más largo que el anterior. El sonido de la televisión en la sala se convirtió en un telón de fondo constante en mi vida, junto con el suave tecleo de los dedos de Paola en su teléfono. Intenté mantenerme al margen, pasando más tiempo del necesario en la oficina, pero la situación pesaba mucho en mi mente. Una mañana, durante nuestra reunión semanal del departamento, nuestra directora de recursos humanos mencionó que estaban buscando un gerente de oficina. Mis oídos se aguzaron de inmediato. ¿Cuál es el salario inicial?, pregunté con la mayor naturalidad posible. 45,000 para empezar, respondió. Pero hay oportunidad de crecimiento. Promovemos desde adentro siempre que es posible. Pensé en el currículum de Paola, tenía un título en negocios y había trabajado en administración antes. Esto podría ser perfecto. Pasé mi hora de almuerzo redactando un mensaje cuidadoso para contarle sobre la vacante, pero luego lo borré. Este tipo de noticias era mejor darlas en persona. Ese día salí temprano del trabajo, con el corazón lleno de esperanza. Tal vez esta podría ser la solución a nuestros problemas. Encontré a Paola en su lugar habitual en el sofá, desplazándose por su teléfono. Una bolsa de papas a medio comer descansaba en la mesa de centro, con migajas esparcidas por la superficie. Paola, dije, tratando de mantener mi voz animada y alentadora, tengo buenas noticias. Hay una vacante en mi empresa para gerente de oficina. Es un puesto de nivel inicial, pero tiene mucho potencial para avanzar. El salario inicial es decente, y podría llevarte al trabajo en mi coche. Podríamos ir juntas. Ella se levantó de golpe del sofá, haciendo que la bolsa de papas cayera al suelo. ¿Estás hablando en serio? ¿Gerente de oficina? ¿Sabes cuáles son mis calificaciones? Solo pensé. ¿Pensaste qué? ¿Que estaría feliz de servir café y organizar clips? Su voz se elevaba con cada palabra. Tengo un título en negocios. Fui coordinadora de proyectos. Paola, por favor, no quise decir. Oh, sé exactamente lo que quisiste decir. Ahora prácticamente gritaba. ¿Piensas que soy una mantenida? ¿Que soy una floja? No puedes soportar que no esté trabajando, así que intentas obligarme a aceptar un puesto humillante. Justo en ese momento, Diego entró por la puerta principal. Su llegada no pudo haber sido más inoportuna. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando entre nosotras. Paola corrió hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. Tu mamá me insultó otra vez. Piensa que soy una mantenida. Está tratando de obligarme a aceptar un trabajo de asistente de oficina. Me levanté, con las manos temblando. Diego, eso no es cierto. Solo intentaba ayudar. Hay una vacante en mi empresa y pensé. Mamá, ya basta. La voz de Diego cortó la habitación como un cuchillo. ¿Por qué siempre tienes que hacer esto? ¿Por qué no puedes simplemente dejar en paz a Paola? ¿Hacer qué?, pregunté, genuinamente confundida. Solo estoy tratando de ayudar. ¿Ayudar? Paola se burló entre lágrimas. Estás tratando de humillarme. Subió las escaleras corriendo, con sollozos dramáticos que resonaban por toda la casa. Diego me miró con una expresión de pura decepción. Nunca pensé que podría ser tan difícil para convivir, mamá, dijo, sacudiendo la cabeza. Siempre estás causando problemas. Es como si no pudieras evitarlo. Luego siguió a su esposa escaleras arriba, dejándome sola en la sala. Me dejé caer en mi silla, mi café a medio terminar enfriándose en mis manos. Causando problemas, murmuré para mí misma, las palabras sabiendo amargas en mi boca. En mis 62 años, nadie me había acusado nunca de ser dramática. Los días se convirtieron en semanas, y aprendí a mantener la boca cerrada sobre la situación laboral.
La mera mención de trabajo hacía que los ojos de Paola se estrecharan peligrosamente, así que dejé de mencionarlo por completo. Era más fácil así, incluso si significaba verla desperdiciar sus días en mi sofá. Las cosas cambiaron cuando Diego consiguió su primera gran comisión en el trabajo. De repente, Paola salía más seguido, regresando con bolsas de compras de boutiques caras y manicuras frescas que probablemente costaban más que nuestra cuenta semanal del supermercado. Ni una sola vez pensó en comprar detergente para la ropa o toallas de papel, esos artículos mundanos seguían siendo mi responsabilidad. Seguía teniendo la esperanza de que, con el mejor ingreso de Diego, empezarían a buscar un lugar propio. Cada mañana revisaba los listados de renta locales en mi teléfono, imaginándolos encontrando un lindo apartamento al otro lado de la ciudad. Pero parecían perfectamente contentos de quedarse donde estaban, haciendo que mi casa se sintiera cada vez menos como mía. Una tarde, al llegar a casa, encontré a Paola hablando emocionada por teléfono en mi sala. «Oh, Dios mío, sí, la casa es absolutamente perfecta para una fiesta», decía. «Deberías ver el candelabro vintage en el comedor, se verá increíble en las fotos». Dejé mi portafolios, con el estómago ya revuelto. «¡Qué fiesta!». Ella colgó y se giró hacia Diego, quien acababa de entrar. «Cariño, definitivamente deberíamos hacer nuestra fiesta de aniversario aquí. ¿Puedes creer que ya han pasado casi 2 años? ¿Dónde planeas hacer esta fiesta exactamente?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Aquí, por supuesto», respondió Paola, haciendo un gesto alrededor de mi sala. «Esta casa es hermosa, Dolores. A todos nuestros amigos les encantará. Estoy pensando que podríamos poner el bar en el vestíbulo y tal vez mover algunos muebles en la sala para crear una pista de baile». «No deberías haberme pedido permiso primero», interrumpí, tratando de mantener mi voz tranquila. Pero Paola ya estaba desplazándose por su teléfono. «Deberíamos invitar a los Montemayor y tal vez a esa nueva pareja de tu oficina, Diego. Ah, y absolutamente necesitamos llamar a esa compañía de catering que usamos en Año Nuevo». Me giré hacia Diego, esperando que dijera algo, pero estaba asintiendo con la cabeza, sonriendo mientras su esposa detallaba sus planes. Esa misma noche, enfrenté a Diego en la cocina. «Mamá, sé lo que vas a decir», comenzó, pero significaría mucho para Paola. «Ha estado sintiéndose deprimida últimamente, y esto realmente levantaría su ánimo. Esta es mi casa, Diego. No puedes simplemente decidir hacer una fiesta aquí sin pedírmelo primero. Por favor, mamá». Me dio esa mirada, la misma que usaba cuando quería un postre extra de niño. «Te prometo que nos encargaremos de todo. Incluso contrataré un servicio de limpieza para después. No tendrás que mover un dedo». Me quedé ahí, mirando a mi hijo, este hombre que solía ser el niño considerado que crié, y sentí que mi resolución se desmoronaba. «Está bien», suspiré, ya sabiendo que me arrepentiría de esta decisión. «Pero quiero que todo vuelva a su lugar después». «Gracias, mamá. Eres la mejor». Me dio un rápido abrazo y subió corriendo las escaleras para darle la buena noticia a Paola. La semana previa a la fiesta fue un torbellino de actividad, ninguna de la cual incluyó mi participación. Paola tomó el control de mi casa como una general planificando una campaña militar. Camiones de entrega iban y venían, trayendo desde manteles elegantes hasta copas de champán de cristal. Reorganizó mis muebles sin preguntarme, empujando mi silla favorita para leer hacia una esquina para hacer espacio para una improvisada pista de baile. Me mantuve a distancia, refugiándome en mi oficina siempre que era posible. Aún así, no podía evitar escuchar sus interminables conversaciones telefónicas sobre selecciones de aperitivos y opciones de vino. El jarrón antiguo de mi abuela fue movido para hacer espacio para arreglos florales elaborados, y mis fotos familiares fueron reemplazadas por luces de cadena y faroles de papel. El viernes por la tarde, salí temprano del trabajo. Incluso había comprado un vestido nuevo para la ocasión, nada demasiado elegante, solo un sencillo vestido azul marino de cóctel que pensé sería apropiado. Al llegar a mi casa, ya había autos estacionados a lo largo de la calle. Respiré hondo y caminé hasta mi propia puerta. Por dentro, la casa era casi irreconocible. Los muebles habían sido empujados contra las paredes, creando un espacio abierto en el centro donde ya había gente bailando. El aire estaba cargado con el olor de comida de catering y perfumes caros. Paola me vio desde el otro lado de la habitación.
Llevaba un vestido plateado corto que reflejaba las luces instaladas para la fiesta, con el cabello y el maquillaje profesionalmente arreglados. Se disculpó con el grupo con el que estaba hablando y caminó hacia mí, con una sonrisa fija en el rostro. Dolores, dijo, con una voz dulcemente venenosa pero lo suficientemente alta como para que los invitados cercanos escucharan, pensé que ya te habrías ido. Parpadeé, confundida. ¿Irme? ¿Por qué me iría? Oh. Inclinó la cabeza, su sonrisa nunca flaqueando. Supongo que olvidé mencionarlo, esta fiesta es realmente solo para nuestros amigos, ya sabes, gente joven. Asumí que harías otros planes para la noche. Tal vez reservar una habitación de hotel. Me quedé allí, atónita, mientras algunos de sus amigos cercanos se reían disimuladamente tras sus copas de champán. Esta es mi casa, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Sí, y has sido tan generosa al permitirnos usarla, dijo Paola, dándome una palmadita condescendiente en el brazo. Pero tienes que entender que tener a la mamá de alguien en una fiesta de aniversario es un poco, mata la vibra. Miré más allá de ella hacia Diego, quien estaba parado cerca, observando este intercambio. Seguramente él no permitiría esto. Seguramente intervendría para defenderme. Mamá, dijo, acercándose, Paola tiene razón. Esta fiesta es más para gente joven. Tal vez sería mejor si no estuvieras aquí. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado estirándose cada vez más fino en los últimos meses, finalmente se rompió. Sin decir una palabra, me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí, escuché la voz satisfecha de Paola, ¿ven? Sabía que sería razonable con esto. Probablemente solo fue a empacar una maleta para pasar la noche fuera. Entré en la antigua habitación de Diego, ahora su habitación, y saqué sus maletas de debajo de la cama. Mis manos estaban firmes mientras empezaba a vaciar los cajones, sin doblar nada, solo arrojando su ropa dentro de las bolsas. Vestidos de diseñador, trajes caros, todas las cosas que habían comprado con el nuevo salario de Diego, todo fue directo a las maletas. Despojé la cama, envolví sus artículos de tocador en una toalla y los agregué también. La música retumbaba abajo mientras arrastraba las maletas pesadas por las escaleras, una en cada mano. El sonido de las maletas golpeando cada escalón llamó la atención de todos. La multitud se abrió paso, dejando de lado sus conversaciones para observar la escena. ¿Mamá? La voz de Diego se quebró. ¿Qué estás haciendo? Dejé caer las maletas en el centro de la improvisada pista de baile. Se van. Ahora. La fiesta se acabó. El rostro de Paola se deformó de rabia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó. No puedes hacer esto. Esta es mi casa, dije, mi voz calmada pero firme. Tienen exactamente 5 minutos para irse antes de que llame a la policía y los haga desalojar por invasión. Mamá, vamos, Diego se rió nerviosamente. Estás bromeando, ¿verdad? Saqué mi teléfono. 4 minutos. Los invitados comenzaron a moverse hacia la puerta, murmurando entre ellos. Algunos ya estaban llamando Ubers. Eres una vieja loca. Paola dio un paso hacia mí, apuntando con un dedo a mi rostro. Me moví tan rápido que incluso yo me sorprendí, cerrando la distancia entre nosotras hasta quedar cara a cara. Llámame un nombre más, dije, mi voz baja y peligrosa, y te mostraré exactamente cuánta pelea le queda a esta vieja loca. Atrévete. El color desapareció del rostro de Paola. Retrocedió tambaleándose, agarrando la maleta más cercana. Diego se quedó congelado por un momento antes de tomar la segunda maleta. Mamá, empezó. Sal. Se dirigieron a la puerta, Paola todavía murmurando maldiciones entre dientes. Diego miró hacia atrás una vez, pero yo ya me había dado la vuelta, empezando a quitar las decoraciones cursis que habían colgado en mis paredes. Después de que se fueron, observé la escena de la fiesta abandonada, mesas llenas de comida intacta, copas de champán a medio vaciar esparcidas por todos lados. El jarrón de mi abuela, afortunadamente, seguía intacto. Empecé a empacar las bandejas de comida para llevarlas al refugio local para personas sin hogar. Al menos algo bueno podía salir de todo esto. Las semanas posteriores a la fiesta transcurrieron tranquilas, quizás demasiado tranquilas, pero después de meses de caos, el silencio en mi casa se sentía como una bendición.
Puse todo de nuevo en su lugar, mi silla para leer volvió a su rincón junto a la ventana, mis fotos familiares regresaron a las paredes, y el jarrón de mi abuela volvió a ocupar el centro de la mesa del comedor. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños. Renata, mi amiga que trabaja en bienes raíces, me contó que Diego y Paola habían rentado un apartamento de 2 habitaciones en el nuevo complejo al otro lado de la ciudad. Algo curioso, dijo una mañana mientras tomábamos café. Regina, de la oficina de arrendamiento, es una vieja amiga. Dice que casi no pasan la verificación de crédito, pero el nuevo salario de Diego apenas los aprobó. Bebí mi café y no dije nada. Más historias comenzaron a llegar. Lupita, cuya sobrina vive en el mismo edificio, informó que el administrador del complejo ya les había dado 2 advertencias por el estado de su apartamento durante inspecciones de rutina. El lugar es un desastre, confió Lupita, negando con la cabeza. La basura se acumula, los platos en el fregadero por días, ¿te resulta familiar? Solo asentí, recordando mi propia cocina durante su estancia. Luego llegaron noticias de las discusiones. No eran exactamente discretos, los vecinos podían escucharlos a través de las paredes. Paola gritaba sobre el salario patético de Diego, sobre cómo estaba harta de vivir en un basurero, sobre cómo ninguna de sus amigas tenía que vivir así. Diego le respondía sobre su negativa a trabajar, a cocinar, a limpiar, a hacer algo en absoluto. Dicen que a veces lanza cosas, susurró mi amiga Marisela durante nuestro almuerzo semanal. Diego fue visto durmiendo en su coche una noche la semana pasada. Cada historia hacía que mi corazón doliera un poco, no por Paola, ya no desperdiciaría mi simpatía en ella, sino por Diego. Él seguía siendo mi hijo, a pesar de todo. A veces levantaba el teléfono, mi dedo flotando sobre su número, pero siempre lo bajaba. Esta era su lección por aprender, su camino por recorrer. La casa se sentía diferente ahora, pacífica, sí, pero también como si estuviera esperando, como si supiera que esta no era el final de la historia. Algunas noches, mientras me sentaba en mi silla de lectura con una taza de té, miraba las fotos en la pared, la graduación de Diego, su primer juego de béisbol, nosotros 2 en la playa cuando tenía 10 años. Recordaba al pequeño que solía correr hacia mí con rodillas raspadas y juguetes rotos, confiando en que mamá podía arreglar cualquier cosa. Pero esto no puedo arreglarlo por él. Necesita verlo por sí mismo, entender en lo que se ha convertido y encontrar el camino de regreso a ser la persona que crié. Hasta entonces, estaré aquí en nuestro hogar familiar, manteniendo su habitación lista, por si acaso. No para Paola, ese puente está completamente quemado, pero para mi hijo, cuando esté listo para disculparse, para hablar, para reconstruir. Mientras tanto, estoy reclamando mi vida. Me uní a un club de lectura, empecé a tomar clases de pintura los fines de semana e incluso adopté un gato del refugio local. Se llama Al Año, y es una compañía excelente. Se sienta conmigo por las noches, ronroneando contento mientras leo, ninguno de los dos sintiendo la necesidad de llenar el silencio con palabras vacías. La vida sigue, como siempre lo hace, y cuando Diego esté listo, sabrá dónde encontrarme. Así que, ¿qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Te habrías enfrentado a tu propio hijo cuando cruzó la línea? A veces, las decisiones más difíciles que tomamos son las que involucran a la familia. Comparte tus pensamientos en los comentarios, y si esta historia te tocó, por favor, dale like y suscríbete para más dramas familiares de la vida real. A veces, las lecciones más importantes vienen de los momentos más difíciles en nuestras vidas.